Bueno, hoy vamos a ver Malaquías capítulo 1, consecuencias de la ingratitud. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es un tema, preste mucha atención, hermanos, porque muchas veces se desestima esta clase de pecado, pero es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Malaquías significa mensajero de Dios y tiene la distinción de ser el último de los profetas y el puente entre los dos testamentos, esperando a Juan el Bautista como al Señor Jesús mismo. Está claro que Malaquías se escribió después del año 538 a.C., ya que se usa la palabra casi exclusiva del post-exilio babilónico para gobernador. Hay una palabra que se usaba únicamente para gobernador después del exilio babilónico y esa es la que se usa en Malaquías. Por lo tanto, nosotros estamos seguros que esto se escribió después de que ellos volvieron del exilio babilónico. Recordemos que el pueblo del sur, el reino de Judá, fue llevado al exilio por desobediencia por los babilónicos y luego regresaron nuevamente a Israel. En Malaquías vemos que el templo estaba reconstruido, terminado. Esto sucedió después de Ageo y después de Zacarías. Los rituales se habían establecido de nuevo, también los muros de Jerusalén se habían reconstruido y probablemente Malaquías podría ubicarse en el año 470 al 460 a.C. Este es el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 5, lo vamos a leer en su Biblia, o si usted quiere también la puede leer acá, que Enzo lo va a tener. Dice, profecía de Malaquías del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos los verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. En el libro de Malaquías nosotros podemos ver 6 grandes disputas que tiene Dios con Israel. Son disputas, son peleas entre Dios y los israelitas. En la primera es esta, Dios le dice a los israelitas que Él los ha amado, pero el pueblo de Israel le pregunta a Dios, ¿en qué nos has amado? Sorprendentemente. Como hemos dicho, el profeta Malaquías era el último de los profetas. Por lo tanto, ya había pasado Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los jueces, David, todos los profetas anteriores ya habían pasado. Dios había hecho por Israel grandes cosas, milagros y prodigios para ayudarlos. Los había perdonado innumerables veces, los perdonó, pero Israel todavía le pregunta a Dios, ¿en qué nos has amado?, dice él. Ellos le dicen así. La falta de adoración y la ingratitud, hermanos, es un problema, primero, recurrente y luego muy serio en la humanidad. No es solo de los israelitas, es de la humanidad entera. Y esos pecados nos conducen a nosotros a la ruina, Romanos 1, 18 al 23 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad,
porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, ¿qué dice aquí? No le honraron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá vemos dos características de la humanidad corrompida, dos características. No honran o glorifican a Dios por lo que Él es. Como decía Jonathan Edwards en su libro Afectos Religiosos, hay personas que empiezan de atrás para adelante. Aman a Dios no por lo que es, sino por lo que le pueden dar. No debemos amar a Dios principalmente por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es. Y luego estas personas ni tampoco, dice, le daban gracias por lo que Él hace. No lo glorifican por lo que Él es, son irreverentes y tampoco le dan gracias por lo que ellos hacen. ¿Cuáles son las consecuencias de esta rebelión? Primero, dice que se hicieron vanos ¿en qué? En sus razonamientos. Y segundo, su necio corazón fue ¿cómo? Entenebrecido. En lugar de ellos se entregaron, en vez de glorificar a Dios, dice que se entregaron a pensamientos vanos, es decir, vacíos, superficiales, frívolos, pensamientos o razonamientos de este tipo, a vanas filosofías o vanas religiones, como le quiera hablar, y como resultado perdieron la capacidad de discernir, de ver con claridad. Perdieron esa capacidad. Luz rechazada es luz negada. Lo que no quiere, la persona que no quiere ver, pierde la capacidad de ver. Todo talento, toda capacidad o todo don que no se usa, tarde o temprano, ¿qué pasa? Se atrofia. Si usted nunca usa un músculo, ¿qué va a pasar con ese músculo? Y se va a atrofiar ese músculo. Es así. El discernimiento no es la excepción a esta regla. Si el discernimiento no se usa, tarde o temprano se atrofia. Antes no querías ver, pero después no podés ver. Una cuestión de capacidad. Perdés la capacidad de ver. La consecuencia de esta rebelión es la idolatría. Idolatría a sí mismo. Ellos dicen profesando ser sabios. Se idolatraron, somos sabios nosotros. Pero en realidad se volvieron ¿qué? Necios. O idolatría a otras creaciones, el placer, a imágenes, a criaturas, ponga lo que quiera. Son criaturas, pero no son ¿qué? El Creador. El apóstol Pablo también nos dice en Efesios 5, 18 al 20, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Acá hay un patrón, si usted piensa, acá hay un patrón que nosotros debemos ver en Romanos 1 y en Efesios 5, 18. Son casi pasajes paralelos.
si nosotros vemos la tabla, nosotros vemos que en Romanos 1, 18 al 23, en el tema de la adoración que dice, no le honraron, no le adoraron. En Efesios 5, 18, cuando Pablo habla de los cristianos para que sean llenos del Espíritu, ¿qué les dice? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En la gratitud, la humanidad caída dice, ni le dieron ¿qué? Gracias. El apóstol Pablo dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Nos pide ¿qué, Pablo? Lo opuesto. Para que seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu. Lo opuesto a lo que hizo la humanidad caída. Un pasaje paralelo a Efesios 5 es Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es un pasaje paralelo. Pablo nos enseña que para que estar alejados de la idolatría, nosotros debemos ser llenos de la palabra. Y cuando habla lleno, no solamente de conocimiento, está hablando de control. Obediencia, ya que esto es una adoración sincera. Nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. Luego dice, llenos de alabanzas a Dios, salmos, himnos, cánticos espirituales, llenos de gratitud. En otras palabras, llenos del Espíritu Santo. Es importantísimo tener estos hábitos incorporados en nuestra vida. No deja que nuestros pensamientos sean envanecidos. No dejan que nuestro corazón sea entenebrecido. El discernimiento nuestro no se atrofia. Por eso cuando yo le digo, hermano, ore, hermano, lea la palabra, adore al Señor, dé gracias en todo, tenga contentamiento, no es porque sí. Porque acá o hacemos esto o nos dirigimos hacia este lugar o nos dirigimos hacia lo opuesto. O adoramos a Dios o adoramos a un ídolo. Puede ser usted mismo, puede ser cualquier otra cosa creada. Estos hábitos debemos ejercerlos con ayuda de Dios y también con nuestra voluntad. Debemos ejercerlo. Filipenses 4, 10 al 13 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido, escuche bien, no dice he recibido, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ojo, cualquiera sea, dice él. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. En la versión, la Biblia de las Américas, que es una de las versiones que yo siempre le recomiendo también porque es muy literal, dice, me alegré grandemente en el Señor que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he, que dice, aprendido a contentarme. Ve, hermano, esto se aprende.
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento es el estado mental de estar mental y emocionalmente satisfecho con las cosas como son. Como son, estar satisfecho y contento con las cosas como ya ahora están, ahora, en este momento. En este momento. Y esto se aprende. Esto se aprende. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis que ahora, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Nosotros debemos estar contentos con lo que el Señor nos da, hermano. Honrarle por lo que Él es y ser agradecido por todo lo que vivimos sin importar la situación que pasemos. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. También esto es ¿qué? Vanidad. Ahora, Él no nos está enseñando la palabra de Dios que nosotros no debemos progresar en todas las áreas de nuestra vida, buscar el progreso. Eso no nos está enseñando, pero sí de estar contento con lo que tenemos que ahora, no estar frustrado, amargado, triste, todo el santo día. ¿A Dios le desagrada eso, hermano? A Dios no le gusta, quejándose por todo. Al Señor no le gusta. Escúcheme bien una cosa. Si a usted le hace, vamos a ser bien prácticos, si a usted le hace mal ver las noticias, lo pone de mal ánimo, lo pone de mal humor, le saca el contentamiento, vea lo justo y necesario para que no se clave en una parada de colectivo 4 horas. ¿Me entiende? Y lo demás no lo vea. Evite las tentaciones de este tipo. Nosotros debemos estar contentos. El fruto del Espíritu es amor, paz y gozo. Eso es lo que nosotros nos tenemos que llenar de las palabras de Dios. No tanto de noticias. Mire, los noticieros de que yo he nacido siempre dan malas noticias. Así que nosotros tratemos de llenarlos de la palabra del Señor. Como leímos, Pablo los dice en Romanos 1:18 al 23, que la irreverencia y la ingratitud a Dios nos lleva a la idolatría. Y luego continúa diciendo una serie de cosas tremendas, que parten de la ingratitud y la irreverencia, de la falta de honrar a Dios y de la ingratitud. Romanos 1:24 dice: por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen.
estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de los malos, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que dan su aprobación a los que las practican. Esto pasa, hermano, con nosotros. No honramos a Dios, no alabamos a Dios, no le reconocemos como tal, no le amamos como tal, o cuando somos ingratos. De acá parte todo. No es poca cosa el contentamiento, todo lo contrario. El contentamiento es muy importante en la vida de un cristiano. No la conformidad, no el dejar todo, y bueno, no, si total yo estoy contento con lo que tengo. No, usted proyecte, pídale al Señor que ponga los deseos de su corazón, del corazón de Él en el suyo, acerca de cada área de su vida y luche para llegar. Pero mientras tanto, estemos adorando al Señor, estemos dándole gracias. La falta de reverencia a Dios y de gratitud hace o trae como resultado que el Señor no se entregue ¿a dónde? A la carne, al dominio de la carne. Y por eso viene todo lo que nosotros estamos leyendo. La irreverencia y la ingratitud nos lleva al envanecimiento, el envanecimiento a la idolatría a la inmoralidad y todo tipo de pecado. Pablo, cuando nos dice que estemos llenos del Espíritu Santo, hermano, no es porque se levantó ese día y dijo, ¿qué le escribo a los hermanos? Estén llenos del Espíritu. Le voy a decir que canten himnos, todas las canciones son lindas, canten himnos, alabanzas. No, es un ejercicio espiritual, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la alabanza, es algo totalmente necesario para nosotros. Con esto, hermanos, yo creo que es más que suficiente para que nosotros nos convenzamos que debemos buscar a Dios a diario, reconocerle a diario. Si usted no tiene este hábito, usted tiene que generarlo, tiene que aprenderlo, tiene que separar tiempo con el Señor, tiene que pasar tiempo con Él. No hable, no diga a una persona que Jesús no es una religión, sino una relación si usted no la tiene. Dejemos de ser caretas. Si nosotros no tenemos esa relación, ¿para qué vamos y le decimos a las demás personas, no, vení querido, vení? Jesús no es una religión, es una relación. ¿Me entienden? Andamos todo el día enojados, frustrados, malhumorados. Y vamos y le damos testimonio, le decimos a la persona, no, Jesús cambió mi vida. Y la persona nos mira y le dice, avísale tu cara. O sea, vivís malhumorado, vivís frustrado, triste. No digo, hermano, que nosotros podamos pasar un mal momento, podemos estar pasando un momento de pérdida, perder un ser querido, perder algo que para nosotros era importante. Yo no le digo que no pueda pasar esto, pero eso es la excepción, no es la generalidad. En un balance general nosotros tenemos que ser personas agradecidas, con contentamiento. El pueblo de Israel debía llegar de Egipto a la tierra prometida en un par de semanas. Por el descontento tardaron ¿cuánto? 40 años. Por culpa del descontento, de la ingratitud, de ser quejumbrosos. Esta es la raíz del problema en el libro de Malaquías y de la humanidad. Es por esa razón, hermanos, que en estas dos cosas nosotros debemos profundizar y estar atentos y ver si nosotros realmente le glorificamos, le honramos, le agradecemos a lo largo del día en nuestra vida o hacemos todo lo contrario. Vamos a orar
queridos hermanos,